Buenas tardes, bienvenidos. Eh, los invito a que hagamos todo lo posible por resolver un segundo problema de cinética, donde trataremos de determinar eh, el movimiento o lo que nos pida el enunciado, pues, sobre el movimiento de un bloque sobre una superficie horizontal. Y el enunciado dice que un bloque de 200 libras descansa sobre un plano horizontal. Determine la magnitud de la fuerza P que se requiere para dar al bloque una aceleración de 10 pies por segundo cuadrado hacia la derecha. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano es de 0.25. Como nos dan coeficiente de fricción cinética, entonces significa que el bloque se está moviendo. Si no, pues nos darían como dato el coeficiente de fricción estática. Y eso significa que el bloque estaba detenido y que va a iniciar su movimiento y que se tiene que imprimir una aceleración de 10 pies por segundo cuadrado. Pero bueno, en este caso, el bloque se está moviendo a cierta velocidad y se necesita imprimir esta aceleración. El bloque pesa 200 libras. El peso ya habíamos comentado que es la fuerza con que la Tierra atrae a otras masas, y en el sistema inglés las libras son unidad de fuerza. Aquí lo que tendremos que calcular pues es la masa precisamente. La magnitud de la fuerza P no la conocemos, también es lo que tenemos que determinar. Y la fuerza de rozamiento se calcula multiplicando el coeficiente de fricción por la normal. Entonces la fuerza de rozamiento es igual a 0.25 por n, que significa normal. La masa es igual a peso sobre gravedad. La gravedad equivale a 32.2 pies por segundo cuadrado porque estamos en el sistema inglés. Si estuviéramos en el sistema internacional sería 9.81 metros por segundo cuadrado. Pero bueno, no es el caso. El caso es que estamos en el sistema inglés. Efectuamos la división y tenemos que la masa equivale a 6.21 SLUG. Esta unidad equivale a libra segundo cuadrado sobre pie. Tenemos pues que necesitamos descomponer esta fuerza P, porque no la podemos aplicar así directamente, o no la podemos utilizar así como está indicada para nuestros cálculos, sino que necesitamos descomponerla en sus componentes rectangulares, es decir, en Px y Py. Para ello recurrimos a la identidad trigonométrica del coseno. Aquí estos dos vectores, si los cerramos con con un segmento vertical, nos formarían un triángulo rectángulo, y el ángulo lo forman entre el cateto opuesto y la hipotenusa de ese triángulo. Por lo tanto, aplicamos la identidad del coseno. Entonces Px es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo, que son 30 grados. Lo mismo hacemos para y. Si aquí hay 30 grados, entonces acá hay 60 grados, dado que como son componentes rectangulares forman un ángulo de 90 grados. Entonces Py es igual a P por coseno de 60 grados. De ahí que Px equivale a 0.866 P. Py equivale a 0.5 P. Luego tenemos aquí
nuevamente la representación gráfica que habíamos comentado, y de ahí partimos a construir nuestro diagrama de cuerpo libre. Y en este representamos todas las fuerzas que intervienen en nuestro problema. Tenemos Px, que es la componente horizontal de P. Tenemos Py, que es la componente vertical de P. Tenemos la normal, que es la fuerza con la que la superficie tiene que empujar al objeto de manera perpendicular a esa superficie para que el objeto pues no se hunda. Y esa es la normal. Y tiene que soportar el peso del objeto más la acción de otras fuerzas si es el caso. Tenemos también el peso, que siempre es vertical y hacia abajo. Ojo, la normal es perpendicular al plano, que en este caso, como el plano es horizontal, la normal es vertical. Pero si el plano se inclinara, pues la normal también se inclinaría hacia un lado o hacia otro. El peso siempre es vertical y hacia abajo. Y este es el conjunto de fuerzas que intervienen. Luego, todas estas fuerzas tienen como resultante a una sola fuerza. Esta sola fuerza es igual a masa por aceleración y tiene la dirección y el sentido del movimiento del bloque en este caso. Una vez que determinamos nuestro diagrama de cuerpo libre, planteamos nuestras condiciones de equilibrio dinámico. Y bueno, tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, dado que el cuerpo no se va a mover ni hacia arriba ni hacia abajo. Por eso aquí no tenemos ninguna resultante en Y. Y la sumatoria de fuerzas en X, ya lo habíamos comentado, es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Pues tenemos Px, no es cierto, en Y. Tenemos N, que es positivo, porque punta hacia arriba, y tenemos W y PY, que son negativas porque puntan hacia abajo. Entonces tenemos N menos W menos PY, y esto es igual a 0. Esto es igual a 0. Acá no tenemos ninguna resultante en Y. Despejamos y N es igual a W más PY. Sustituimos valores y entonces N es igual a 200 más 0.5 por P. 0.5 multiplica a P. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en X, que ya dijimos es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Pues tenemos Px, que es positiva, tenemos Fr, que es negativa, y entonces sería Px menos Fr igual a masa por aceleración. Ahí tenemos nuestra ecuación. Sustituimos valores y entonces 0.866p, que es lo que equivale a Px, menos 0.25n, que ya habíamos establecido que Fr equivale a 0.25n, es igual a la masa, que son 6.21, por la aceleración, es decir, 10. Sustituimos el valor de n, o la equivalencia de n que teníamos acá en la sumatoria de fuerzas en y de dos variables que teníamos, que eran p y n, pues solamente nos va a quedar una sola variable. Efectuamos estas multiplicaciones y nos queda 0.866p menos 50 menos 0.125p igual a 62.1, que resulta de multiplicar 6.21 por 10. Despejamos, dejamos del lado izquierdo los
términos que contienen a P y del lado derecho de la igualdad los términos independientes, y nos queda de esta forma. Efectuamos las operaciones y restas, y entonces 0.741p es igual a 112.1, de donde P equivale a 112.1 entre 0.741, y eso es igual a 151.28 libras. Entonces, esta fuerza con que se tiene que empujar este bloque para que adquiera una velocidad, una aceleración de 10 pies por segundo cuadrado, esa fuerza tiene que tener una magnitud de 151.28 libras. Y bueno, hasta aquí terminamos nuestro problema, ya lo resolvimos, ya contestamos lo que nos pide el enunciado. Sin embargo, vamos a suponer que nos piden calcular n. ¿Qué hacemos? Pues despejamos aquí sustituimos aquí el valor de p y hacemos las operaciones, y entonces resulta que n tendría que ser de 275.64 libras. Si aún no estuviéramos satisfechos o el enunciado nos pidiera calcular, en este caso, la fuerza de rozamiento, pues tomamos la igualdad de la fuerza de rozamiento y sustituimos el valor de n, hacemos las operaciones y tenemos que la fuerza de rozamiento, entre el bloque y la superficie horizontal es de 68.91 libras. Y ahora sí ya no tenemos nada más que determinar o que calcular, aunque ya habíamos, reitero, ya habíamos contestado lo que nos pedía el enunciado. Y bueno, a estas alturas ya determinamos o calculamos todo lo que era factible de calcular. Entonces, hasta aquí llego con mi video. Muchas gracias. Hasta luego.